Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aznares, nuevamente acá en la Televisión del Pueblo para ofrecer desde nuestro programa Resumen Latinoamericano las informaciones más importantes de lo que haya ocurrido esta semana en el continente y en el mundo. Vamos a comenzar por Argentina, fundamentalmente porque la situación de la pandemia se sigue agravando. Está claro que no es el único país, tenemos todo el cono sur en estado de colapso. Argentina no está en esa situación todavía, pero solamente mirando a Brasil, Paraguay y Chile ya nos damos cuenta de cómo los malos gobiernos han acentuado la gravedad de un virus que ahora tiene varias cepas y contagia más, menos, pero en todos los casos hay situaciones difíciles cuando no hay hospitales que puedan cubrir todas estas necesidades de las poblaciones o cuando todavía hay problemas para la llegada de vacunas. En la Argentina ha apostado por tener vacunas de todo tipo en el sentido del COVID. Eh, Varias marcas están llegando en estos días. Por suerte se ha decidido aparentemente el gobierno argentino a comprar también la vacuna cubana, a recibir la vacuna cubana, que es en la que más confiamos, yo por lo menos personalmente. Creo que el único país yo diría, del mundo que apuesta a la salud, no cuando viene una epidemia, sino en general, es Cuba. Y lo hace a partir de todo un precepto fundacional de la Revolución Cubana, de que hay que cuidar a la población, de que hay que prevenir las enfermedades, la medicina preventiva, el médico de familia, la médica de familia, todo lo que ya sabemos que sirve en Cuba para cuidar a la población y exportar ese cuidado y esa solidaridad al mundo. Pero bueno, Argentina parece ser que está ya en el segundo ciclo del rebrote de la pandemia. Hasta el propio presidente Alberto Fernández ahora es una víctima del coronavirus, a pesar de que se había vacunado con las dos dosis de la Sputnik. Pero esto también indica que las vacunas no son infalibles, que las vacunas pueden atenuar una enfermedad, pero que evidentemente, según la fuerza de inteligencia y de la ciencia del país que la ha creado, va a funcionar mejor o peor. La vacuna AstraZeneca, de que tanto bombo le ha hecho el señor Hugo Sigman, ya hablamos de él la semana pasada, está fallando en varios lados. En Londres, en Inglaterra se han muerto 9 personas que se han aplicado la vacuna. Acá hasta ahora no ha habido ningún caso mortal en ese sentido, pero ha habido algunos golpes de fiebre y algunas complicaciones en algunos pacientes. Pero más allá de eso, lo que hay que tratar, evidentemente, es acostumbrarnos que esto va a seguir por un tiempo largo, que no se acaban las pandemias de un día para el otro, que la mejor medicina para acabar con las pandemias la ha dado recientemente un epidemiólogo que hemos entrevistado, Carlos Ferreira, que vive en Córdoba, es laureado en el sentido de tener muchos méritos y muchos premios por trabajar en la prevención del dengue, en la prevención de otras enfermedades, y que con respecto al COVID, él lo que dice, bueno, esto es producto del extractivismo, de todo el tema climático, de todo el tema alimenticio, la mala alimentación, de todo el tema de deforestación y destruir el sistema medioambiental en los países. Se ha hecho todo esto con una total irresponsabilidad y fundamentalmente lo que hay que hacer para prevenir es, porque
ahora tenemos el coronavirus, pero puede venir otra dentro de muy poco o dentro de mediano plazo y vamos a tener los mismos problemas. Vamos a estar otra vez con que si hay camas, no hay camas, en vez de pensar en un plan, en una estrategia común de todos los países del continente, independientemente de la ideología que tengan esos países, porque esto es para elaborar una estrategia común. Porque este es un problema que no es que afecta más a un país con una tendencia política que a otro. Esto afecta a todo el mundo. Y está en la idea de la voluntad política y en la necesidad de cuidar a la población, pensar planes eh, estratégicos para de alguna manera resolver estos temas. Y también pensar que el pánico es el mayor elemento que surge de todas estas situaciones y que no es un buen consejero, realmente una población en pánico o una persona en pánico no, prácticamente no puede ni pensar. Y en ese sentido creo que tenemos que tratar de imaginarnos el autocuidado también, no estar esperando todo el Estado, todo el gobierno, todo de la OMS o de los grandes organismos, sino que, por ejemplo, en un barrio humilde, la salita de primeros auxilios, la salita asistencial que pueda tener un barrio humilde, como lo tienen en las villas miserias en general, algunas pequeñas salitas y algunos médicos y médicas abnegadas que van todos los días a cubrir esos puestos, a los que no quieren ir otros médicos porque están acostumbrados a la medicina privada, a las clínicas privadas, todo lujo. Bueno, en esas salitas tener, por ejemplo, tubos de oxígeno, tener un oxímetro que puede medir rápidamente, pero muy fácilmente, poniendo el dedo en el oxímetro, si alguien tiene problemas respiratorios y si está pasándose con un poco de fiebre y problemas respiratorios, bueno, puede entrar en peligro con respecto al COVID. Bueno, en ese sentido, si tenés un tubo de oxígeno, para las primeras atenciones, atenciones urgentes, esa persona la podés salvar. Ahora, si no tenés nada y tenés que recurrir a un hospital donde llegás y hay una cola como de 2 cuadras de gente que está en la misma situación recurriendo de urgencia, bueno, o sea que hay mecanismos para no entrar en pánico, para ayudarnos a cuidarnos también y de alguna manera para también romper este cordón umbilical de que si no lo hace el señor Estado, esto viene el apocalipsis. Y no, no es así, porque en ese sentido, lo que sí hay que pedirle al Estado, o a los gobiernos en este caso, bueno, que adopten medidas de prevención, que trabajen como trabaja Cuba, con el médico de familia o la médica de familia, que ayuden a la población a no caer en estos pozos de sufrimiento extra, porque además del sufrimiento económico que estamos pasando, de la situación de colapso económico que estamos pasando, ya lo dijimos la otra vez, porque se le sigue pagando al Fondo Monetario como si no pasara nada y nos dicen que no. Bueno, si a esto le sumamos enfermedades como esta, la verdad, tener 53.000 muertos como tenemos, o 54.000 más o menos, bueno, es una cifra, ¿verdad? Es una cifra para un país que viene también de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, de feminicidios, o sea, nosotros somos una máquina de sumar muertos y muertas, eh, producto muchas veces de la irresponsabilidad con que se manejan las instituciones. Entonces estamos siempre en el corto plazo, a último momento tratamos de resolver todo. No digo ni hablar de lo que hace el señor Larreta, ¿verdad? Ni hablar el señor Larreta que sigue apostando a que no hay que cerrar nada, que hay que estar todo fantástico, que la gente vaya a veranear, que no hay problema, que se junte. Bueno, un poco el bolsonarismo llevado a esta ciudad de Buenos Aires, que la verdad da pena. Y da pena también que la gente mayor, los adultos mayores en Buenos Aires todavía está una enorme cantidad sin vacunarse, cuando
en la provincia de Buenos Aires esto ha funcionado medianamente bien, esto hay que decirlo, ¿verdad? Ha funcionado medianamente bien a pesar de las dificultades de hasta hace muy poco de tener muy pocas vacunas. Corto con esto de la situación que nos trae la pandemia, aconsejando cortar el pánico en la medida de lo posible y tratar de actuar con inteligencia porque, como les dije al principio, esto va para largo, nos vamos a tener que acostumbrar a tener este tipo de situaciones y no es bueno que nos acurruquemos en el rincón de nuestra casa con 4 barbijos y que no abracemos ni a nuestro hijo o hija que está en nuestra casa, que no tienen peligro de nada porque evidentemente si viven con uno y no se mueven irresponsablemente, seguramente no te van a contagiar. El problema son las grandes aglomeraciones, eh, la irresponsabilidad del transporte, que un día te dicen que hay que ir todos sentados, al otro día vos te subís al mismo colectivo y van 80 personas paradas. O sea, eso lo estamos viendo todos los días. O esos médicos, esos que se van a recibir de médico en Rosario y que se fueron a festejar a una playa con, qué sé yo, 150 estudiantes de medicina, todos juntos, sin barbijo, todos justamente médicos y médicas que deberían tener un poquito más de cautela y no exhibirse ni exponerse, digamos. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una elección que se nos viene encima, de la que venimos hablando hace ya prácticamente el primer programa, que es lo que va a pasar en Ecuador el próximo domingo 11 de abril. Bueno, ahí cada vez es más pronunciada la diferencia en las encuestas pueden fallar, pero favorable al candidato Andrés Arauz de la Unión por la Esperanza y el candidato Guillermo Lasso, que quedaría en segundo lugar. Están dando una diferencia entre 7 y 10 puntos a favor de Arauz, que es el candidato del correísmo, de Rafael Correa, y Guillermo Lasso es el banquero, el candidato de la corrupción. Todas estas últimas semanas han aparecido mansiones que tiene en Miami, en Florida, en distintos países, el señor Lasso, que evidentemente tiene un background muy, muy perfeccionado de cómo se puede robar mejor desde una posición de funcionario o de gobernante. Esto la gente lo ha percibido, a pesar de que la diferencia con que ganó Arauz, que era grande, pero si se unían los dos partidos, perdón, tanto la candidatura de Guillermo Lasso como la de Jaco Pérez, podían hacer trastabillar un posible triunfo de Arauz. Jaco Pérez va a votar, la gente de Jaco Pérez aparentemente va a votar una parte a Guillermo Lasso y otra parte ya ha tomado partido para decir no, con un candidato de la derecha o de la ultraderecha nosotros no vamos a ningún lado y van a votar a Arauz. Y de hecho, el movimiento indígena, muy dividido, ha tomado posición, muchas comunidades han planteado que van a votar a Arauz, que tienen diferencias, pero que van a tratar de solucionarlas en el gobierno, que por supuesto no quieren saber absolutamente nada con un candidato como es Guillermo Lasso, que está apoyado por Lenín Moreno, el actual presidente, el traidor de Lenín Moreno, el que traicionó a la Revolución Ciudadana y que no quiere saber absolutamente nada con este tipo, que además, esto hay que comentarlo, hace muy poquito se reunió en las Islas Galápagos Lenín Moreno con algunos funcionarios del actual gobierno y otros exfuncionarios, como la secretaria de la presidencia, la señora Romo, con el embajador de Estados Unidos, Phil Patrick, que decir la embajada de Estados Unidos en Ecuador es como decir
el lugar de la conspiración de la derecha para, primero en la época de Correa, para voltearlo a Correa de la manera que pudieran. Estuvo la embajada de Estados Unidos detrás de aquel golpe policial, ¿se acuerdan? Que intentaron derrocarlo a Correa con la policía y después acumularon todo tipo de maniobras para restarle apoyo a Correa, cosa que no pasó porque Correa designó en su momento a Lenín Moreno, se equivocó de cabo a rabo a quien designaba, y Lenín Moreno, con el apoyo de Correa, ganó las elecciones, si no, no las hubiera ganado. Ahora, esta reunión entre Guillermo Lasso y Kilpatrick y Lenín Moreno, esta alianza, está planteando generar todo tipo de palos en la rueda. Ya no creo que para evitar que se vote el 11 de abril, porque esto ya tendría que pasar una catástrofe para que no se vote el 11 de abril, porque ya está ratificada la elección. Pero después hay como un triángulo de las Bermudas, que es cuando se gana una elección y el tiempo que falta para asumir el cargo. Cuando tenés que asumir el cargo y falta un mes y medio, puede pasar cualquier cosa. De hecho, Lenín Moreno tiene preparadas numerosas leyes, todas en contra del correísmo y en contra del pueblo, para sacar entre ese periodo del 11 de abril y el día que se entrega el cargo. Otra de las cosas que han trascendido esta semana es que en el Palacio de Gobierno se han notado movimientos muy sospechosos durante la noche y camiones y furgonetas que sacan papeles y papeles. Obviamente debe haber mucho chanchullo que ha hecho Lenín Moreno y necesita destruir pruebas y por otro lado afanarse la guita que queda de lo que no se ha afanado hasta ahora, porque el gobierno ha sido un mar de corrupción, un mar de desfalco masivo en lo que hace a su paso por el gobierno. Así que estaremos muy atentos el próximo domingo cuando nos juntemos, pero está claro que en esta segunda vuelta, primero vamos a tener los resultados rápidos si no hay una mano ahí extraña que los oculte, porque ya no hay 20 candidatos, hay dos candidatos, el señor Guillermo Lasso por un lado, la ultraderecha, y el señor Andrés Arauz por el lado del progresismo. En ese sentido, esta semana también los medios hegemónicos han envenenado a la población, intentado envenenarla con el tema, si gana Arauz es como si gobernara Maduro, Ecuadorzuela, dicen Ecuadorzuela, por Venezuela, que no, ese es el mal, cuidado con Venezuela. El otro es, si gana Arauz no va a haber vacunas, al contrario, va a haber más vacunas porque Arauz tiene ya acuerdos con Argentina y con otros países y con Rusia también para que empiecen a llegar masivamente vacunas, cosa que Lenín Moreno ha sido un desastre en eso. Ustedes saben que el COVID en Ecuador hizo estragos por la falta de hospitales, por la mala atención, por un desastre. Pero la gente está esperanzada con este triunfo de Arauz porque, bueno, primero la economía está por el subsuelo, reflotarla. Este es un tipo que es un economista de la misma línea de Correa. La presencia de Correa va a estar detrás de bambalinas o presente, presente como seguramente vaya a pasar los primeros meses de gobierno. Y van a tratar de rearmar la alianza latinoamericana con los países progresistas que quedan, que no son muchos, pero bueno, Venezuela, Cuba, dos países revolucionarios, Bolivia, Argentina, dos países progresistas, Nicaragua, bueno, hay todavía algunos países y México, por supuesto México también. Así que esperanza del pueblo ecuatoriano de que gane Arauz, evidentemente está marcada esa esperanza en lo que está diciendo la gente en las encuestas. Y por otro lado, el temor
la luz roja que hay que tener en estos casos, porque está la OEA detrás apoyando a Lasso, están los yanquis tratando de que no vuelva el correísmo, o sea, hay que estar atentos de que no te afanen a último momento, te afanen la elección o te afanen el triunfo. Eso es uno de los temas. Nos vamos a Cuba, eh, ya no para hablar de la soberana que está caminando sobre rieles, la vacuna, ya están vacunando gran parte de la población de La Habana, están vacunándola, probando ya con muy buen éxito la vacuna, sino que vamos a hablar de la conspiración permanente que sufre Cuba con respecto a, primero, sostener el bloqueo, con Biden, con Trump, con Obama, con quien sea, el bloqueo sigue. Eso es realmente un desafío a la inteligencia seguir hablando de que en este momento del planeta y de la humanidad, un país que ayuda a todo el mundo, que hace una vacuna como la que está haciendo para ofrecérsela a otros países que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener la vacuna de la gripe, que la estés bloqueando, que le estés restringiendo a la población el acceso a medicamentos o a alimentos, como todos los países, la verdad es, es más que criminal. Pero eso es Estados Unidos y esos son los alcahuetes que se suman a ese bloqueo. Después van al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no al Consejo de Seguridad, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y todos votan contra el bloqueo, pero no lo levantan. No, levanta, es fantástico eso, todos votan. Estados Unidos e Israel son los que votan a favor de mantener el bloqueo. Y alguna islita perdida que es una base norteamericana. Ahora, todo el resto, todos los países dicen, no, sí, hay que levantar el bloqueo, hay que levantar. Después no, levantan. O sea que un país, y un país con un apéndice que es Israel, Estados Unidos e Israel, pueden más que todo el resto del mundo, que teóricamente dicen que hay que levantar el bloqueo, pero después se termina esa reunión y siguen todos manteniendo el bloqueo. Bueno, en ese marco hay una nueva conspiración. El señor Luis Otero Alcántara, no les debe sonar el nombre, es un gusano, un anticubano, un antirrevolucionario, uno de estos alcahuetones que sostiene Estados Unidos con algunos dólares, todas estas fundaciones que dependen de otra fundación, que dependen de la CIA, la mayoría de ellas, mantienen a este señor Luis Otero Alcántara. Este tipo, hace muy poco, él vive en un barrio habanero que se llama San Isidro, que no es como el nuestro, que es un barrio concheto, sino es un barrio del centro Habana golpeado, un barrio que a pesar de la revolución y todo, es un barrio que trata permanentemente de salir adelante, pero hay dificultades a nivel de económicas y el barrio está bastante eh, abandonado en el sentido de por la propia gente que vive ahí, que muchos de ellos están vinculados a planteos anticubanos, antirrevolucionarios. No todos, pero un pequeño sector sí, y estos son los que hostigan. Y hace poco formaron el movimiento San Isidro, que fue ese movimiento que decía que este personaje que se puso en huelga de hambre, mentira, porque comía como un gandul, pero todo el mundo, la CNN, todos los medios, ay, pobre hombre que tiene una huelga de hambre, el castrismo no lo deja actuar y es un artista, es un falso toda falsedad, pero cabeza un movimiento que se llama Movimiento San Isidro, fueron a hacer una manifestación al Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura bajaron, les abrieron las puertas, ¿qué quieren hablar? Pasen, hablamos y cuál es el reclamo que hacen. El reclamo era que había censura, que la revolución comunista los estaba censurando. Todo esto pasa cada tanto. Inventan un grupo y lo tiran. Bueno, ahora este personaje lo han agarrado en otra. O sea, porque en realidad, si hubiera represión en Cuba, como esto dice, este tipo tendría que estar por toda la actividad
gorila y gusana que hace, tendría que estar en cana, pero mucho tiempo. No, nada, está en libertad, está en su barrio. Habrá armado una exposición en ese barrio para los niños y niñas. O sea, él lo que quiere es atraer a las infancias para explicarles lo malo que es el gobierno cubano con los niños y las niñas. Entonces, en esa exposición, que está a punto de inaugurarse esta semana, esta semana misma, este fin de semana, hoy domingo, estaba pautada, eh, el tipo muestra un video donde se ven golosinas y golosinas y más golosinas, golosinas. Y los teóricos niños que asistirían a eso, que supongo que serán los primitos y los sobrinitos de este gandul que está ahí, bueno, les dice Otero Alcántara les dice una voz en off, que es él mismo, diciendo, estas golosinas ustedes no las pueden tener porque el mal gobierno lo impide, no dice bloquea, nada, dice el mal gobierno impide. Y así una serie de cosas vinculadas a la infancia, que la educación, que no funciona, justo en Cuba, que es lo que mejor funciona, es la educación, la salud, todas las cosas que no funcionan en otro lado. Bueno, toda una campaña para tratar de inocular este odio a la revolución a los niños. Justamente el día del 60 aniversario, hoy, 60 aniversario de la Organización de Pioneros y Pioneras Cubanas. Los niños cubanos, esos niñitos que ustedes ven en las escuelas con el moño rojo y que en la escuela antes de empezar la clase dicen seremos como el Che. Bueno, fantástico, ¿verdad? Estos niños y niñas que tienen, están formaditos y uno los escucha hablar y a veces se le caen las medias porque hablan mejor que los adultos. No que los adultos cubanos, porque los adultos cubanos hablan bien, digo los adultos en cualquier parte del mundo. Estos niños caerían en las redes de Alcántara, de Otero Alcántara, que los adoctrinaría de esta manera. ¿Qué pasaría? Esto no se puede, las golosinas no se puede porque el mal gobierno, no hay útiles para la escuela, no hay esto, no hay esto. Y de pronto, magia potagia, aparece en las golosinas, aparecen tres ayudantas del susodicho Alcántara y reparten entre los niños del público esas golosinas. Bueno, eh, Alcántara, inventate una farsa mejor, porque la verdad que es de cuarta, ¿verdad? Que está repartiendo, ese, lo hizo Colón con los espejitos de colores, pero ya a esta altura no corre, menos en Cuba, menos en Cuba, los niños tienen un nivel de conciencia impresionante. Bueno, por supuesto que la inteligencia cubana lo descubrió a esto y se acabó. Alcántara seguirá pensando a ver qué otra cosa. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hacen esto estos tipos? Les importa tres velines. Los niños, las mujeres, los adultos, las viejitas, los viejitos, les importa tres pepinos, porque ellos viven de Miami. Ellos van, viajan, vienen, vuelven a Miami. Tienen la suerte que no van en cana. Por supuesto que están rigurosamente vigilados en el sentido de que si sacan el pie del plato en serio, o sea, si de alguna manera dejan de hacer esta paparruchada de la golosina y un día se les ocurre hacer un atentado, antes del atentado la inteligencia cubana los agarra y los mete adentro. Esto seguro. Tengamos confianza en eso, ha pasado mil veces y va a volver a pasar seguramente porque los yanquis insisten, insisten, insisten en que algún día caiga la revolución cubana, así como quiere que caiga la revolución bolivariana. Pero este tipo cobra de eso, por un sueldito, es un sueldo que le llega de poco, unos dólares que le tiran, a algunos le tiran mucho, a otros menos, y además cada tanto tienen la sorpresa de que el que creían que era un gusanazo que estaba al lado de ellos, era un agente encubierto de la inteligencia cubana que un buen día lo sacan a relucir y dice, bueno, yo confieso que he estado trabajando para revoluciones y cuenta todo de todos estos tipos y da los nombres y apellidos de todos y van, ahí sí se terminó la joda, hay un cerco sobre ellos los que han hecho algo grave van presos y los demás lo sacan de circulación en el sentido de que
están quemados. Los propios yanquis los sacan de circulación. Así que bueno, así estamos en Cuba, donde en vez de estar ayudando a la revolución a que siga ayudando al mundo, a seguir salvando vidas, siempre están estas basuras, estas lacras, alimentadas por los presidentes de turno de Estados Unidos para joderle la vida a los cubanos y cubanas. Pero no pueden, no pueden. Y hoy mismo hemos estado en Parque Centenario homenajeando a la Revolución Cubana, como estuvimos el domingo pasado en una caravana en el obelisco contra el bloqueo, demostrando que en la Argentina hay mucha gente que ama a Cuba, que quiere a Cuba, que está en contra del bloqueo y hay cantantes y hay artistas y hay gente de todo tipo que quiere a la Revolución Cubana y que no cae en las redes de estas cachafaces de Estados Unidos que están tratando siempre de complicarle la vida al pueblo de Cuba. Termino con un tema que hace Estados Unidos y que muestra lo que es la brutalidad y la continua brutalidad norteamericana, que es que ha fallecido hace pocos días, esta semana, un conocido militante de la organización Panteras Negras, que en los años 70 unificó a los afro-norteamericanos para luchar por sus derechos y para luchar contra el racismo. En este caso me estoy refiriendo a Chip Fitzgerald. Chip Fitzgerald entró en la cárcel y ha estado hasta ahora, murió en la cárcel, hace 51 años. 51 años en la cárcel. Se dice pronto, ¿verdad? Hay que estar toda una vida encarcelado. ¿Por qué? Porque era militante Pantera Negra, lo estaban siguiendo en su momento, y hubo un accidente en una de las calles de Nueva York, donde se les quedó un coche a dos militantes de Panteras Negras, se descompuso, y estacionaron mal el coche, y vino enseguida, entre ellos estaba Chip Fitzgerald, vino enseguida un patrullero norteamericano, bajaron, vieron que eran dos negros, bajaron con esa bronca típica que tienen, lo que están usando ahora para matar, seguir matando afro-norteamericanos, y en un momento uno de los oficiales, aparentemente Fitzgerald se retobó, intentó decir, no, no, pero ustedes no tienen que, sacó, pum, pum, tiró un tiro, eh, aparentemente un cruce o el otro compañero o él, no se sabe quién, pero no hay culpabilidad comprobada, un oficial quedó herido, así como quedaron heridos los dos militantes de Pantera Negra. Quedó herido, no lo mataron, ni siquiera lo hirieron demasiado. Bueno, 51 años de cárcel, pero no 51 años, toda la vida. Se murió cuando ya cumplía 51 años de cárcel. Tenía 74 años. Chip Fitzgerald, un héroe revolucionario, un héroe de la lucha contra el racismo, un hombre que sufrió derrame cerebral estando en la cárcel. Ni siquiera en esa instancia el régimen carcelario norteamericano tuvo una deferencia de trasladarlo a un hospital fuera de la cárcel. No, ahí mismo, y por supuesto quedó con dificultades para hablar, para caminar, lúcido hasta último momento, amante de la paz y teniendo claro de que estaba luchando contra el imperio en el corazón del monstruo, como está Mumia Abu Jamal, como está Leonard Peltier del movimiento indígena norteamericano, que ya lleva 44 años en la cárcel. O sea, nosotros tenemos que pensar que en Estados Unidos hay una población carcelaria de latinos, de afro-norteamericanos, mayoritaria, mayoritaria. Son pocos los blancos que hay, blancos, digo, que no tengan nada que ver con los latinos.
ser latino o norteamericano, afroamericano en Estados Unidos es ya un símbolo de peligroso. Y son los que más van a la cárcel. Y más aún si son militantes políticos, como en el caso de Chip Fitzgerald, y Mumia Abu-Jamal y Leonard Peltier. Todos con condenas de arriba de los 40 años. Ahora, quería hablar de Chip Fitzgerald porque él en la cárcel no dejó de pelear un solo minuto. Estuvo siempre apoyando todas las luchas de los pueblos, eh, se hermanó con otros compañeros que estaban en la cárcel para generar acciones de visibilizar sus protestas y su situación. O sea, es un hombre que no bajó la guardia y lo paró la muerte. La única que podía pararlo realmente era la muerte. Pero son los tipos que dejan legado, siempre dijimos eso y es una verdad. Un tipo como Fitzgerald deja legado, porque le mostró a los propios carceleros que no se rindió nunca, que peleó hasta las últimas consecuencias y que se fue su cuerpo, pero su presencia y sobre todo su ejemplo van a germinar en algún momento en que una parte importante de la población norteamericana se dé cuenta y se rebele contra este poder criminal que lo sufren ellos y lo sufrimos todos en todas partes del mundo. Nuestro homenaje a Chip Fitzgerald, un combatiente del antiimperialismo y del anticapitalismo. Es todo por hoy. Me despido de ustedes hasta la próxima semana y un abrazo grande a cada uno de ustedes por aguantarnos en esta parada importante que es tratar de informar y analizar información que otros no quieren hacer o que hacen mal.